Bienvenidos, alquimistas, a un nuevo y brumoso relato, nacido de lo más hondo de mi turbia imaginación, y escrito con la grotesca y romántica pluma de la desolación. Bienvenidos a la aterradora historia del joven señor Yáñez, erudito y fiel amante del arte literario, cuya recurrente ensoñación llevó a la desquiciante locura que todo lo tiñe de horrible pesadilla. El relato tiene por título El bibliotecario, y este es su primer capítulo, La carta inesperada. No hace muchos años me encontraba yo de viaje hacia una zona recóndita y alejada de mi lugar de nacimiento en tierras extremeñas, allá donde la superstición y la leyenda encuentran la sublime belleza en el misterio de profundos inhóspitos valles, donde las gentes callan mientras su historia habla a través de viejos edificios y empedradas y nostálgicas calles. Era joven, apenas había acabado mis estudios en biblioteconomía y documentación, cuando recibí una carta alentadora y llena de inmejorables noticias. La misiva rezaba así: Queridísimo señor Yáñez, es un placer comunicarle en nombre de la Biblioteca Municipal de Cavaloria y del mío propio, excelentísimo alcalde de la localidad, que tras haber estudiado detenidamente su candidatura para el puesto de bibliotecario, se ha tenido a bien contar con sus amplios conocimientos en dicha institución. El comienzo de su actividad tendrá lugar el día 13 de noviembre a las 9 en punto de la mañana, terminando la jornada a las 3 en punto de la tarde. Sus obligaciones y tareas le serán comunicadas el día 10 a las 12 en punto de la mañana en la sala de actos de la biblioteca. Sin más molestias, reciba un saludo. Firmado Don Pedro García Pizarro. Mi sorpresa fue mayúscula, pues en ningún momento esperaba recibir una noticia de tal infundia. Al fin y al cabo, no tenía más experiencia que la que me habían proporcionado una gran pila de polvorientos libros y una educación literaria más que aceptable. Cierto es que no parecía un lugar provisto de grandes comodidades y modernidad, pero sería el ideal para comenzar mi carrera y de paso encontrar la paz y el sosiego que tanto anhelaba tras una agobiante y ruidosa vida en la ciudad. Pues, y perdonadme por no expresarlo con anterioridad, aquella transcurría repentina por entonces en el mismísimo corazón de Madrid. Corría el año de 1888 y tan solo habían pasado 3 de la última gran epidemia de cólera en la ciudad y 2 del gran tornado que desoló gran parte de esta. Con ánimo de ganarme la vida, pocas semanas después de completar mi formación, comencé a enviar mis credenciales a pequeñas bibliotecas, periódicos y librerías, al tiempo que me instalaba en uno de sus barrios más modestos. No me importaba mucho el destino, tan solo quería comenzar una nueva vida. Deseaba formar parte del archivo histórico de la Biblioteca Nacional, pues a esta corresponde el honor de la protección patrimonial y la conservación de los mayores bienes culturales y literarios, cuestiones que apasionan mi espíritu hasta elevarlo al más alto de los placeres intelectuales. Aquello, por el momento, parecía una quimera, un sueño tal vez alcanzable en tiempos venideros. Por lo tanto, me dediqué a esperar respuesta en la soledad de mi lúgubre y austero hogar. Pasarían meses de espera y desesperación en la embriaguez de 1000 noches eternas, al abrigo de una vieja chimenea humeante que apenas proyectaba mi triste y hastiada sombra, rodeada de raídos libros y botellas de Bourbon a medio terminar. La vida parecía tan frustrante, tan ahogada la rutina, en un grito seco y callado. Mas la locura es la herramienta de los genios, así es que, mientras llegaba la buena nueva, me dispuse a devorar la magnificencia de un centenar de libros que copaban las pequeñas estanterías situadas por toda la lóbrega casa.
Todos ellos me acompañaban día y noche hasta inspirar mi ingenio en busca de un brumoso y romántico relato, uno con el que poder alcanzar cierto reconocimiento, al menos en mi pequeña localidad de origen, pues mi deseo siempre fue ser escritor para poder dar rienda suelta a todos los mundos que habitan en mi oscura imaginación. Mi pasión se encontraba en la exhaustiva lectura de novelas y relatos cortos de los más grandes autores del género de terror gótico y romántico, pero también admiraba el trabajo de bibliotecario, admiraba desempolvar viejos volúmenes, restaurarlos, clasificarlos dentro de las categorías que les pertenece, conservarlos cual tesoro en medio de una inmensa isla de conocimiento infinito. Oh sí, amaba y amo los libros por encima de cualquier cosa. Ellos son mis amigos más fieles y sabios. Como consecuencia, decidí desde muy pequeño aprender todo cuanto me fuera posible de ellos. Tal ciencia documental sería mi oficio, más el bello arte de la escritura, un simple pasatiempo con el que llenar el vacío de mi joven existencia. Las continuas pesadillas me visitaban sin tregua en la noche solitaria, mostrándome hermosos rostros de damas sin vida, lúgubres mansiones deshabitadas, cementerios donde los muertos abandonan sus gélidas tumbas, pueblos olvidados en medio de la desolación, vampiros sedientos de sangre y libros, sí, libros malditos, cuales infernales grimorios escritos en el Averno. En estos provechosos pasatiempos sobrevivía a duras penas mi cuerpo y mi alma en el frío, lluvioso y castizo Madrid de soberbios burgueses acomodados, frías fábricas, tranvías que vienen y van, o recogidas tabernas en las que calentarse con un buen chato de vino. Mi preferida era Casa Lóbrega. Por allí solía dejarme caer para ahogar las penas entre alcohol barato y brumosos remordimientos. Aún me quedaba en los bolsillos algo de la herencia que había recibido de mis padres 2 años atrás. Mi madre, Sarah Moore, había muerto entre agónicos delirios a causa de la viruela, y mi padre, Santiago Yáñez, por la inesperada visita del cólera, apenas 6 meses más tarde. La antigua casa en Extremadura se había vendido por una justa cantidad a unos familiares de mi difunta madre, según ella, en beneficio propio, pues el dinero recibido sería más ventajoso para mí que un pobre futuro en un pueblo lejano y apartado del progreso. Ella quería que saliese a ver mundo, que me liberase de la rutina y la cotidianidad del lugar en el que había vivido hasta ese momento. En cuanto a mi padre, bueno, no estoy seguro de su opinión respecto al tema. Estaba solo y horrorizado en un remolino de vaga rutina que poco a poco consumía mi paciencia hasta reducirla a los escombros de la desesperación. Bebía sin mesura, apostaba a las carreras o incluso recitaba algunos de mis tediosos poemas a cambio de un trago más. Lo único que me importaba era gastar hasta la última moneda de mis raídos bolsillos, despojarme de la ruinosa persona que creía ser y esperar, simplemente esperar, a que mi nueva vida se abriese camino en aquel solitario y abandonado pueblo al que debía acudir el 10 de noviembre en calidad de bibliotecario. Lo sé. ¿Qué razón había para torturar así al cuerpo y al espíritu si la fortuna estaba de mi lado al fin? ¿Por qué naufragar en la tormenta si el mar está en calma y se atisba un buen futuro en el horizonte? Apenas quedaba un mes para emprender viaje hacia mi nuevo desconocido destino. En lo más profundo de mi ser quería prenderse una llama de fe y confianza, mas una densa sombra siempre conseguía aparecer y nublar hasta el más pequeño recoveco de mi corazón. Raro era el día en el que las buenas noticias llamaban a mi puerta sin portar consigo otras infinitamente peores
que ensombrecieran aquellas. Desde muy pequeño sentía que todo cuanto me ocurría estaba predispuesto sobre un oscuro manto en el que las estrellas que guiaban mi destino parpadeaban durante un breve e imperceptible momento para de repente desaparecer y sumirme en la inquietante penumbra. Todo a mi alrededor estaba contaminado de muerte y tristeza, una muerte deseada para mí mismo en más de una ocasión, y una tristeza interminable que día tras día devoraba mi esperanza con sus enormes y terribles fauces. La repentina muerte de mis padres fue la gota que colmó el vaso. Eso pensé, un vaso que desde entonces jamás volvió a estar vacío de whisky barato en el que ahogar las penas. Por Dios, ni todo el alcohol del mundo puede curar las heridas más profundas, tal vez ocultarlas por un momento, pero nunca ahogarlas para siempre. Por entonces me veía a mí mismo sucio, meditabundo, apático e incapaz de imaginar algo verdaderamente bello y gratificante para mi abandonado espíritu. Intentaba tomar la buena noticia y desechar las malas, mas un extraño sentimiento siempre impedía mi felicidad. Lo cierto es que por entonces nada sabía de Cavaloria y su biblioteca, ni del alcalde Pedro García Pizarro, ni tan siquiera sabía cómo demonios iba a llegar hasta allí, pues la inesperada carta recibida semanas atrás no presentaba ninguna indicación al respecto. Cada noche revisaba la misiva una y otra vez en busca de algún detalle que pudiera haber dejado pasar por alto, pero nada, ni rastro de dirección referente al pequeño pueblo. Me había obsesionado con esa maldita carta portadora de buenas noticias. Curioso, ¿verdad? Algo me decía que en ella se ocultaba un secreto invisible a primera vista. La paranoia y la enfermiza obsesión revoloteaban en mi mente, cual bandada de cuervos hambrientos esperando picotear sobre los restos de mi locura. Locura alimentada por la compañía de cientos de libros de mi polvorienta biblioteca y los efluvios del dulce aroma whisky que impregnaba toda la solitaria estancia. Hacía ya algún tiempo que las pesadillas visitaban mi alcoba en la silenciosa noche. Siempre aparecían hermosos rostros de damas sin vida, lúgubres mansiones deshabitadas, cementerios en donde los muertos abandonan sus gélidas tumbas, vampiros sedientos de sangre y libros, sí, libros malditos, cuales infernales grimorios escritos en el Averno. Nada nuevo con respecto a otras. Mas ahora, entre todas aquellas terroríficas imágenes, conseguía diferenciar una carta sobre un escritorio caoba en un despacho sucio y anticuado. Sobre él se proyectaba la sombra de un hombre grueso cuyas manos deslizaban una pluma de ave a punto de firmar el documento. No podía ver su rostro, pero sí una extraña y borrosa rúbrica bajo las iniciales P.G.P. El cuño, con el escudo en espesa y brillante tinta roja, aparecía al pie de la carta, dibujando un castillo con un león custodio y varios murciélagos sobrevolando la fortaleza. Desde mi primera lectura de aquella carta inesperada, las recurrentes e insoportables pesadillas se habían colado entre mis sueños cada noche, afligiendo y tiñendo de oscuridad mi razón. ¿Tenían algún significado? Tal vez querían mostrarme algo que no alcanzaba a descifrar. Siempre he pensado que todo cuanto soñamos tiene un significado oculto, algo que transgrede más allá del simple sueño. Tal vez sean recuerdos del pasado, premoniciones futuras o experiencias vividas en otro tiempo o plano espiritual.
Sin duda, entre aquellas pesadillas, la imagen de la carta firmada por el misterioso ser sin rostro interrumpía mi descanso una y otra vez hasta sumirlo en la desesperación más absoluta. Al principio me despertaba sobresaltado y como salido de un resorte, empapado en sudor y con la sensación de asfixia en mi pecho. No le daba la importancia que realmente tenía. Al fin y al cabo, solo era una pesadilla más entre tantas. Pero esa maldita imagen de la carta, ¿qué demonios hacía entre mis funestas ensoñaciones? ¿Por qué había hechizado mis sentidos hasta enterrar mi cordura en un lugar sombrío y tenebroso? Octubre apuraba sus días y la lluvia acostumbraba a ser una interminable cortina de agua fría, acompañada del triste y melancólico silbar del viento. Las hojas secas no eran más que el bucólico reflejo de mi extraño pesimismo. Apenas quedaba una semana para mi viaje hacia el recóndito lugar en donde comenzaría mi nueva vida. Tan solo conocía que albergaba una biblioteca esperando mi llegada como punto de reunión para el día 10 de noviembre, en el que se me pondría al corriente de mis funciones y obligaciones. Pero nada acerca de su ubicación o de cómo llegar hasta allí. Mientras tanto, los días transcurrían raudos en medio del lento vagar de un otoño obstinado en desalentar mi esperanza, y las noches eran un continuo ir y venir de pesadillas soterradas en la oscuridad de mi austero cuarto, repleto de libros leídos y aún por leer. Por fin, a 3 días de mi traslado a Cavaloria, me fue revelado el misterio de aquella carta inesperada. Fragmentos de alucinaciones se entremezclaban nítidas en la exasperante y aciaga madrugada. Primero acerté a vislumbrar un edificio neogótico de 2 plantas y grandes ventanales de tenues vidrieras a ambos lados de una gran puerta custodiada por 3 esbeltos arcos ojivales que descansaban sobre sendas columnas cilíndricas. Bajo ellas, una empinada escalera rodeada de espesa vegetación daba al lugar un aspecto solitario, sigiloso e intrigante. En lo más alto, la escasa luz del cielo gris parecía adentrarse por el rosetón de la fachada, llenando de sombras la estancia abohardillada que precedía al inclinado tejado. No era una mansión, pero su apariencia me llevaba a creerlo. Tras aquella visión me acechaban las de siempre. Aparecían las damas vestidas de blanco, cementerios en donde los muertos abandonan sus tumbas, vampiros sedientos de sangre bajo la luna llena, miles de libros y la revelación de la carta que desde hacía semanas era la causa de mi luctuoso tormento. De nuevo la imagen del personaje grueso y misterioso firmando la epístola colocada sobre el polvoriento escritorio caoba, mas ahora se descubría algo novedoso, significativo para mis pesquisas acerca del viaje que estaba a punto de realizar, pero a la par inquietante y aterrador. Próximo al escritorio había un hombre joven ataviado con gabán y chaleco negro, cuya mirada se posaba incrédula sobre la críptica firma del indescifrable individuo oculto entre la densa oscuridad de la estancia. Bajo las iniciales PGP, un delicado garabato en tinta negra se diluía líquido sobre el grueso y blanquecino papel. Las letras aparecían borrosas y manchadas de un rojo intenso como la sangre. Era sangre, una sangre espesa circulando sobre la maldita carta en forma de pequeñas gotas. Al instante, el joven sedente alzó sorprendido la mirada en busca de la extraña causa. ¿De dónde procedía la sangre?
De repente, un escalofrío de terror recorrió su menudo cuerpo hasta congelar el rictus en una mueca grotesca llena de pánico. Sus ojos se clavaron sobre el ancho cuello del individuo que tenía enfrente, cual inmenso abismo en la oscuridad. Fue entonces cuando lo descubrió. De él manaba un río de sangre, brillante y color escarlata, en dirección a la condenada carta de mi interminable pesadilla, la misma que descansaba olvidada entre raídos y mohosos libros sobre un pequeño pupitre colocado al fondo de mi caótico dormitorio. Mas en esta jamás atisbé yo restos de sangre. En mi onírico letargo, el joven sedente descubrió el filo de un abrecartas degollando el cuello de aquel hombre grueso al que la tiniebla envolvía por completo. Una tenue luz parpadeaba sin descanso en una esquina del escritorio caoba. No se veía prácticamente nada, salvo el tembloroso ademán de una enorme mano empuñando aquella delicada herramienta de escritorio, convertida en improvisada y mortal arma, deslizándose hacia el frente, cortando la yugular, la carótida y la tráquea de aquel siniestro hombre entre las sombras. El mismo que se había quitado la vida a escasos pasos del joven sedente ataviado con gabán y chaleco negro. Ahora un denso mar de sangre impregnaba la carta de mi desesperación, que al tiempo lo era de él también. Las letras parecían sobreescribirse en la tinta roja que emanaba a borbotones del cuello de aquel escribano muerto, como por arte de magia negra, como por invocación maligna de un ser infinitamente más poderoso que nosotros. De repente, el reciente cadáver cayó con todo su peso sobre el escritorio en un golpe atronador. El joven, que permanecía inmóvil ante tal barbarie, saltó aterrado de su asiento y sigilosamente se acercó encorvado y empapado en frío sudor hacia aquella endemoniada carta. La luz del flexo seguía centelleando en un constante amago de morir, buscando la completa penumbra de la pesadilla que me sumergía en esa escena tan real a la que había sido invitado en la trémula noche. El joven enlutado de gabán y chaleco observaba la funesta carta con estupor, al tiempo que una pluma invisible parecía escribir las últimas palabras con la sangre derramada. Cavaloria es un nido de muertos, señor Yáñez. Le esperamos ansiosos. De súbito, un grito aterrador salió de la garganta de aquel joven, que por momentos me resultaba familiar. La escasa luz fue engullida al fin por las enormes fauces de la tiniebla absoluta, y ya nada de aquello parecía haber existido. Atormentado y envuelto en pavor, desperté al oír el alarido proveniente del recóndito lugar concebido en la profundidad de mi mente. Como alma que lleva el diablo, salté de la cama sin apenas poner los pies en el suelo, en busca de la carta inesperada, la carta de mi desolación. Conseguí llegar hasta ella portando una vela entre mis temblorosos dedos. La encendí y con la insuficiente luz que me proporcionaba, indagué como un loco entre su grotesca tipografía en busca de algún resto de sangre que otorgase veracidad a mi desconcierto. Tan solo encontré unos últimos párrafos a modo de nota en la página al dorso. En la madrugada del día 9 de noviembre, un cochero le recogerá en su domicilio para traerle hasta su destino en Cavaloria. No se preocupe por lo demás. Le esperamos ansiosos, señor Yáñez. Firmado P.G.P.
Entonces un horrible y peludo murciélago se adentró por el hueco de la ventana entreabierta, posándose en lo más alto de mi vieja y polvorienta biblioteca. Unas palabras parecían distinguirse de su espeluznante gruñido. «Muerte, muerte en Cavaloria». El eco de sus cuerdas vocales era el sonido del mismísimo infierno atronando mis oídos, desgarrando mi alma por completo. En un breve instante todo se esfumaría y no quedaría nada de aquello, salvo la inesperada y tormentosa carta sobre mis pálidas e insensibles manos. Ahora es el momento de compartir este podcast y todos los anteriores a través de Spreaker Podcast. Descarga la aplicación en Play Store, Spreaker.com y Spotify. Hazlo también en mi canal de YouTube, La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos. No olvides suscribirte y pásate por mi cuenta de Instagram, Angel84Gold. Deja comentarios y sugerencias para hacerte llegar los temas de tu interés. El miedo es un escalofrío en la quietud de la noche, el malvado ladrón que se adentra en tus sueños para robarte la razón. Muchas gracias, alquimistas. Hasta muy pronto.